Dios les bendiga. Soy el doctor Charles Zapata y les damos la bienvenida a este subprograma Médico Paciente. Así que saludamos a toda la audiencia de Betel Televisión, así como también a aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Les invitamos que en este día le dé like y comparta y también nos envíe el reporte de su sintonía, desde donde está sintonizando este programa y también sus consultas. El día de hoy tenemos un muy interesante programa. Tenemos panelistas, médicos especialistas en el área quirúrgica. Y bueno, ¿por qué? Porque queremos hablar en este día de la litiasis vesicular o cálculos en la vesícula. ¿Sabía usted que a pesar de que hay tratamientos ya definidos, pero todavía hay presencia de mortalidad y esta enfermedad puede ser mortal? ¿Sabía usted que la pancreatitis es una de las complicaciones muy comunes y que son motivo por el cual muchos pacientes con estos cuadros acceden a la unidad de cuidados intensivos? Bueno, eso y mucho más vamos a hablar en este programa el día de hoy. Y bueno, para eso quiero primero saludar y presentar a los panelistas, a los médicos especialistas en cirugía y también medicina interna, el doctor Octavio Cubas con todos nosotros. Bienvenido, doctor Octavio. Muchas gracias por la invitación. Espero que los aportes que demos ahora en la reunión sean de ayuda para todo el mundo y conocimiento para todos. Es también especialista en neumología, medicina interna y además trabaja en la unidad de trasplante de pulmón. Sabemos que hoy día será de mucha bendición y también grande será el aporte que dará el doctor. Y bueno, también tenemos al doctor Bruno Munive. Doctor Bruno, bienvenido al programa Médico Paciente. Muchas gracias por la invitación. Agradecido por esta invitación. Espero que todo el pueblo del Señor se beneficie de este conversatorio que vamos a tener de este tema tan importante como es la litiasis vesicular, que es parte de lo que vemos diariamente en la especialidad de cirugía general. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor Bruno. El doctor Bruno trabaja en el Hospital María Auxiliadora, también en la clínica Novocú. Él es miembro del Colegio Americano de Cirujanos y su especialidad cirugía general. Bueno, doctores, la litiasis vesicular siguen habiendo una mortalidad importante, ¿verdad, doctor? Doctor Bruno, ¿esta enfermedad puede ser mortal? Claro que puede ser mortal, ¿no? Lo que pasa con la litiasis vesicular es que tiene muchas complicaciones y estas complicaciones pueden ser muy graves, ¿no? Al no ser tratadas a tiempo, ¿no? Puede empezar con un lito, un cálculo vesicular, puede dar una colecistitis aguda, puede dar una coledocolitiasis, una colangitis, una pancreatitis, siendo entre las más complicaciones más severas, pues la colangitis, si llega a ser severa, y la pancreatitis, ¿no? Que puede causar una autodigestión del propio páncreas. Perfecto. Doctor Octavio, yo creo que los pacientes y los televidentes en este momento estarán preguntándose ¿y qué es un lito? ¿Qué es una litiasis? ¿Cómo es que se digiere eso? ¿Qué es el cuadro de litiasis vesicular? Sí, primero vamos a hablar acerca de la predisposición a las enfermedades. Nosotros tenemos múltiples enfermedades y debemos considerar que las personas en general tenemos predisposición a hacer alguna de ellas. Ya se ha determinado para muchas enfermedades que hay un origen genético que nos predispone a estar enfermos de algo. Para el caso de la litiasis vesicular, así como permiten mencionar los cálculos renales, hay un depósito de minerales o de unas sustancias que van a la vesícula y conforman lo que se llama, primero, que debe haber escuchado el público, lo que son el barro biliar. Entonces se va adicionando entre ellos y forman piedritas. Entonces estas piedritas son las que son conocidas como litos. Doctor, que le interrumpa. Sí. Solamente para acotar, entonces podemos decir que si mamá tuvo litiasis vesicular, hay posibilidad de que si los padres tuvieron litiasis vesicular, los hijos también podrían tener cuadros de litiasis vesicular. Exactamente. No solamente eso, sino que a veces tiene que ver mucho las costumbres de alimentación.
y algunas otras cosas, como por ejemplo el consumo de calcio. Hay mucha gente que considera que tomar calcio es prevención para la osteoporosis y le va a fortalecer, y que si tomo calcio va a ir mejor, pero a veces el calcio consumido en exceso, como un suplemento, genera el depósito de este exceso en el riñón o en la vesícula. Así Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, doctor Bruno, por favor, ¿de qué están conformados los cálculos? ¿De qué se forman? Porque, como bien dice el doctor, hay una influencia en cuanto, entonces podemos decir, la alimentación rica en calcio. Hay enfermedades también que en algún momento predisponen a la formación de cálculos, especialmente de la población pediátrica. Claro. Pero, ¿cuál es la otra, digamos, de qué se componen las piedras, biliares? Como dice bien el doctor, pues hay una predisposición genética. La literatura habla de que los parientes en primer grado que hayan tenido cálculos biliares tienen el doble de la posibilidad de tener cálculos biliares. Padre e hijo. Y las mujeres 3 veces más. Ajá. Ahora, los cálculos biliares en su mayoría están conformados por colesterol, ¿no? De este colesterol, la mayoría, o sea, los cálculos pueden ser de colesterol mixtos y pigmentarios. De colesterol puro aproximadamente un 10%. De grasa, en otras palabras, para que puedan entender. De colesterol o grasa, un 10% puro. Un 80% es cálculos mixtos, que está conformado colesterol, calcio y pigmentos. Perfecto. Y un 10% más aproximadamente es de pigmentos. Entonces, tenemos que la dieta que no es saludable, ¿no? La dieta excesiva en grasas hace que este colesterol se precipite. Al formarse ya en la bilis, se forma pues en el hígado. Al formarse esta y estar las sales biliares conforman o están conformadas por colesterol, las sales biliares, al llegar a la vesícula, que es un órgano de almacenamiento, y por diferentes estímulos se pueden precipitar y formar el barro biliar, como ya lo ha dicho el doctor. Se va formando el barro biliar y esto poco a poco se va uniendo, se va como pegando, ¿no? Y cada vez se va haciendo más grande y van haciendo los cálculos. En un inicio son muy pequeñitos y después van creciendo. Ahora, ¿cuál es el problema con estos cálculos que se van formando? Estos cálculos tienden, como la vesícula se contrae, ¿no? Para eliminar la bilis que se concentra allí. Al contraerse, el cálculo también se mueve y se mueve hacia la zona de drenaje, digamos, de la vesícula, que sería el conducto cístico, un conducto que es como un tubito delgado. Muy bien. Y al empotrarse ahí, pues no hay cómo pasar y toda la vesícula se comienza a inflamar. Eso es lo que causa, en otras palabras, toda la sintomatología, ¿verdad, doctor? Eso es lo que causa el dolor. Muy bien. Doctor, bueno, estamos... No sé si me permite. Sí, claro, ¿no? que sí. Adelante, doctor. A lo mejor sería conveniente mencionar que la vesícula pues, es el depósito de estos ácidos biliares que finalmente nos van a ayudar en la digestión. Porque hay mucha gente que dice, ¿por qué no me sacan la vesícula antes de tener cálculos para no tener colecistitis? Entonces, este es un órgano que es sumamente importante en el momento en que se aprieta, digámoslo de alguna forma, elimina los ácidos hacia el intestino y eso permite hacer una adecuada digestión. Hay personas que tienen una alteración en la motilidad de esta contracción, ¿no? Entonces también eso promueve a que el ácido se quede dentro de la vesícula y da más posibilidad, como usted lo menciona, que se formen estos acúmulos del barro y finalmente los litos, ¿no? Es lo que yo recuerdo, los maestros antiguos decían la vesícula perezosa. No sé, claro, no estamos hablando de lo que ahora, digamos, es un nombre, sino es un nombre era una forma de llamarlo, ¿no? Claro, es una forma de llamarlo, pero es lo correcto. En realidad es la poca motilidad que hace que se precipite las sales biliares y esas sales biliares se van juntando y van formando los litos. Ahora, la bilis es normal, como dice el doctor, la bilis sirve para emulsificar o deshacer la grasa. Digerir la grasa. Entonces, cuando uno consume grasa,
la vesícula se contrae, el esfínter de Oddi se abre. ¿Para qué? Para que pueda salir la bilis y la pueda deshacer. Eso es lo normal. Perfecto. Pero en algunos casos, por algunas alteraciones, esa vesícula o ya ha formado cálculos o no se mueve de la forma respectiva como debería, y eso causa que se precipiten las sales allí. Perfecto. Y esas sales van formando el cálculo. Hay algunas condiciones, hay algunas situaciones especiales, especialmente en estos cuadros biliares, como bien lo decía el doctor Bruno, el doctor Octavio, que nos está visitando en este día. Hay condiciones especiales, por ejemplo, en el caso de la población pediátrica, ¿no? La cual, en todo caso, se está viendo, y una de las cosas que leí en algún momento era a causa de este consumismo de comida chatarra. En otras palabras, como volvemos a recapitular, los estilos de vida saludable, la alimentación saludable, disminuye la posibilidad de formación de litos, y podemos decir entonces que una de las causas de litiasis vesicular en la población pediátrica también es el consumo de este tipo de alimentos ricos en grasas, etcétera. Sí, claro que sí, claro que sí. La población pediátrica, o sea, si vemos los estudios previos, antes no había tanto porcentaje, tantos niños con colelitiasis o colecistitis, que ahora ya se ve ha aumentado mucho. Claro que sí. Y eso se debe pues a el consumo comúnmente se le dice comida chatarra, ¿no? Consumo de comida rica en grasa, ¿no? Así es. Antes no se operaba tanto niños con colecistitis. Ahora es más frecuente que antes, y eso se debe a la dieta que se lleva actualmente. Así es. Y eso queremos que usted también, amado televidente, amada audiencia, tome en cuenta. El consumo de comida chatarra en los niños puede predisponer a la formación de cálculos o litos vesiculares. Claro, también hay otras condiciones, por ejemplo, el caso de enfermedades de la sangre, ¿no?, que también pueden estar relacionadas a estos cuadros de litiasis en niños. Por ejemplo, muchas veces los niños se quejan de dolor abdominal. Es muy común. Yo tengo 4 hijos, y de mis 4 hijos a veces el momento del desayuno, cuando no quieren tomar la leche, dice: papá, me duele la barriga, no quiero tomar. Y a veces siempre eso es muy común, el dolor abdominal. Pero, bueno, doctor Octavio. Sí, definitivamente yo el creo dolor que... abdominal es uno de los síntomas que está presente dentro de la litiasis vesicular. ¿Cómo yo puedo sospechar que un paciente puede estar presentando un cuadro de litiasis o cálculos vesiculares, doctor Octavio? Sí, sobre todo, para antes que me olvide lo que Claro, lo que sí, iba a claro decir, que sí. hay una predisposición genética de los padres que han consumido chatarra. Porque hace mucho tiempo teníamos solamente la genética como ciencia, pero ahora que ya la epigenética, que es el estudio de la modificación de nuestra genética por nuestras costumbres, nos permite heredar alteraciones. O sea, nuestros padres no tenían alteraciones, nosotros consumimos comida chatarra, hacemos la alteración y después la heredamos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y básicamente el cuadro clínico de la colecistitis o de cálculos es recurrente dolor abdominal. Para los niños básicamente se presenta como un diagnóstico difícil, porque en el niño la tenemos al mismo lado donde está el apéndice. Entonces el dolor abdominal, lo primero que piensa el cirujano, me corregirá el doctor Bruno, es apendicitis, pero puede ser una colecistitis. Por eso hay que ser sumamente cuidadosos en hacer el diagnóstico, porque ambas patologías, tanto la apendicitis como la colecistitis, puede terminar en una sala de operaciones. La colecistitis puede revertir dentro de su evolución y ser un cólico biliar sin que haya un problema mayor, ¿no? Entonces, pero la apendicitis, esa sí va a sala. De todas maneras se opera. Entonces la colecistitis entra como un dolor abdominal que puede ser difuso y que en el curso de las horas se va a situar
lo que llamamos nosotros el hipocondrio derecho, que es por debajo de las costillas. De la costillas del lado derecho. Del lado derecho, por debajo de las El costillas. lado derecho, debajo de las Las costillas. costillas. Así. Y para los adultos que ya lo han tenido y que seguramente nos están escuchando, el dolor es sumamente intenso cuando una de las piedritas mencionadas por el doctor se clava en el conducto y empieza a doler. La vesícula incluso se aprieta mucho más para poder expulsar la piedra. No se puede, viene el cólico y el paciente llega con mucho dolor en la emergencia. A veces por ahí, bueno, lo diagnostican rápidamente, se le ponen una ampolla antiespasmódica, o sea, que afloja la vesícula en su presión contra esa piedrita y se soluciona el cólico. Pero el paciente no deja de tener la indicación de una evaluación para evitar las complicaciones que ha mencionado el doctor. Entonces, dolor abdominal, ¿qué otros síntomas, qué otros signos hay, doctor, en el paciente con litiasis vesicular? Comúnmente pues hay que ser acuicioso en preguntar cómo se presentó el dolor, después de qué. ¿Qué Es lo un dolor que desencadenó? vino de la nada, un dolor que comúnmente pues el dolor de la litiasis vesicular o del cólico vesicular, el cólico, hay un precedente de ingesta de grasa, ¿no? El paciente llega con el dolor, como dice el doctor, en el hipocondrio derecho, debajo de las costillas derecha. Señor, ¿y usted qué estaba haciendo? O señor, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Qué comió? ¿Cuál fue su última comida? Comí una hamburguesa con papas fritas ¿no? Y le eché mayonesa. Cosas muy o copiosas o muy grasosas. ¿Y a qué hora fue? ¿Y a cuánto tiempo le dio el dolor? A la media hora ya me estaba doliendo. Y el dolor ha ido incrementando cada vez, ya no para, ¿no? Comúnmente el cólico vesicular, como dice el doctor, tiene que parar con un antiespasmódico, ¿no? Le pones el antiespasmódico, como deja ya de contraerse la vesícula, entonces para el dolor. Y está bien, pero ese paciente que ya empezó con los problemas, que ya sabe que tiene un cálculo y que le está trayendo problemas, este paciente tiene que ir a evaluación para posteriormente ser operado. Ahora, el otro caso es que sea una colecistitis aguda, que le pones el antiespasmódico, pasa el dolor un rato y de nuevo sigue el dolor. Un dolor que no calma, dice aproximadamente unas 6 horas de corrido, no calma. Es probable También que hay tenga que una pensar. colecistitis aguda, que ya es una inflamación de toda la vesícula con otras cosas más. Puede tener también el paciente náuseas, vómitos. En algunos Diarrea. casos también puede tener. puede Y diarrea. ligera ictericia en algunos casos de que pueda haber alguna compresión, porque como está todo hinchado o edematizado, decimos nosotros, no puede hacer compresión sobre la vía biliar. Doctor Bruno, signos de alarma. Bueno, yo estimo que puede haber alguien ahí que está a través de las redes, a través del canal, en la audiencia, que tiene, ya sabe que tiene. En este momento está con dolor. Está con dolor y él dice, me voy a la emergencia, estará de turno el doctor Bruno Munive ahí en María Auxiliadora. Doctor, por favor, signos de alarma, porque hay cirugías selectivas y cirugías de emergencia. ¿Cuándo estamos hablando de que clínicamente ese paciente está en una emergencia? ¿Cuáles son los signos de alarma? Signos de alarma, sobre todo, es un dolor que no calma. El paciente, comúnmente aquí en Perú, como las farmacias son abiertas, venden de todo. Entonces, las personas, lo primero que van fue a la Clásico. farmacia y me dijo que me tome esto. La botica que le No. da 2, 3 tomas en una. Toma esto y Eso fue bastante conocido. El paciente Es inevitable, está inevitable. tomando. El doctor de la farmacia. ya fui al doctor de la farmacia, Así. efectivamente, y me dio esto La y no me doctora. calma el dolor y me sigue doliendo acá, ¿no? Y aparte sumado puede tener ictericia, que es un amarillo en los ojos, ¿no? En las Zapallito. escleras, la parte blanca de los ojos se pone amarilla y puede tener fiebre. Eso. Entonces, cuando tiene esas 3 cosas, estamos hablando de una colangitis. El tipo de dolor, doctor, porque el dolor, lo dijo el doctor Octavio, ¿verdad, doctor Octavio? El dolor es usualmente en el hipocondrio derecho. Sí. Y él sabe ya que tiene litiasis, pero ahora el dolor es en faja. Entonces, el dolor también, cuando es de esas características, podemos decir entonces que puede estar relacionándose a una complicación. Sí, porque como dijimos en un inicio, o sea, tiene la litiasis, ¿no? Ahora, la litiasis como puede comenzar con un cólico, puede ser colecistitis aguda,
puede ser una coledocolitiasis, o sea, que más abajo esté obstruyendo la vía biliar y por eso no hay un pase de bilis, está obstruida. Esa bilis que se queda como estancada, se puede infectar y eso da la colangitis. Y eso es, ya hay colangitis leve, moderada, severa. Y también puede dar pancreatitis. ¿Por qué? Porque si se obstruye, el mismo conducto por donde van a salir tanto la secreción pancreática como la bilis por el esfínter de Oddi, la comparten, es uno solo. Entonces, al estar la piedra abajo, tampoco se va a activar las enzimas pancreáticas y va a comenzar a autodigerir el páncreas. Y entonces da ese dolor en faja, dolor lancinante o tenebrante, ¿no? Que dice que es en la boca del estómago, el epigastrio, y se va hacia la zona posterior, ¿no? Eso es lo que llaman el dolor en faja, ¿no? Sí, el dolor en faja. Va de adelante y que también se aumenta de intensidad, sobre todo cuando el paciente está echado. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano retroperitoneal y al estar echado se acuesta sobre la parte de atrás. Entonces el dolor, como está inflamado, el paciente se echa y le duele. Entonces el paciente prefiere estar sentadito o así, ¿no? En esta forma. Muy bien. Sí, hay que recordar que la evolución del dolor es progresiva en intensidad. Y si bien es cierto, se localiza en un lado en un momento, puede ser un dolor sumamente difuso o en banda. Y tiene la característica de tener signos peritoneales también, ¿no, doctor? Claro. Que se toca y es intocable el abdomen. Y hay un endurecimiento de la misma persona que endurece involuntariamente los músculos, poniendo dura la barriga. El abdomen en tabla. El abdomen en tabla, sí. Que es un signo de mucha gravedad, ¿no? Bien. Bueno, estamos ya terminando este primer tema. Antes de pasar vamos a hablar también sobre hernias y eventraciones, pero antes quisiéramos hablar un poco sobre el tratamiento. El tratamiento, sabemos, es esencialmente quirúrgico. ¿Cuáles son esas dos tipos de cirugía que se contemplan para el tratamiento de la litiasis, doctor Octavio? Bueno, en primer lugar, para el tratamiento tenemos que hacer el diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, ya es recomendado, en primer lugar, unas formas de vida saludable como una medida preventiva, no solamente de la coledocolitiasis o colelitiasis o cálculos en la vesícula, sino para todas las enfermedades nosotros debemos llevar unas costumbres, unos hábitos de vida saludables. Ahora, bueno, ya estamos en el plan de que, llegamos a cierta edad y hay que empezar a hacer los controles. La edad para hacer los controles médicos para diagnóstico temprano de enfermedad ha ido disminuyendo con el tiempo. Ahora tenemos pacientes de 30 años que se infartan, justamente por las costumbres de alimentación. Entonces se recomienda que a partir de los 40 años, si no ha habido ninguna enfermedad, ni ningún signo ni síntoma, empiecen los controles anuales y dentro de estos controles está contemplada la realización de una ecografía. Entonces se hace una ecografía, que es un examen por medio de sonido y que nos permite a los médicos ver por dentro los órganos, a ver si tienen una textura adecuada, y en eso se puede encontrar los llamados litos o cálculos en la vesícula. Una vez que se han diagnosticado, la indicación en realidad debe ser quirúrgica, ¿no? Entonces, tenemos que promover una vez que se hace la indicación quirúrgica, uno deriva al paciente al cirujano y el doctor Bruno nos va a ampliar esa parte. Así es. Y tenemos la cirugía convencional o abierta, ¿verdad, doctor? Sí. Y tenemos la que es un poquito, digamos, entre comillas, más moderna, que ya años se está practicando la cirugía laparoscópica. Doctor, muy breve, antes de pasar a la siguiente parte, al siguiente tema, ¿cuál es la más recomendada, doctor? Sí, los maestros dicen que la más recomendada es la que domine más el cirujano. Ah, ¿no? Excelente. La que tú la hagas mejor, esa tienes que hacer. Esa tiene ¿no? que ser. Ahora, si porque también hay lugares donde no hay laparoscopia. Exactamente. Por ejemplo, nos están viendo en La Sierra, Apurímac, Abancay, nos están viendo, por ejemplo, en Cerro de Pasco, y allá no hay laparoscópico y menos cirujanos que estén capacitados, porque, doctor, hay que capacitarse también para hacer una cirugía laparoscópica. Hay lugares donde no hay acceso, pues, a este tipo de tecnología,
pero se puede hacer una cirugía abierta. O sea, lo adecuado es que el cirujano haga lo que sabe hacer. Si tú dominas la técnica abierta y no tienes un laparoscopio, pues vas a tener que hacer la técnica abierta. Igual tienes que dominarla, porque en cualquier momento, digamos, no cuentas con el instrumental, tienes que saber hacerla. Ahora, la cirugía laparoscópica, ¿no?, es actualmente el gold estándar para cirugía de vía biliar y de vesícula biliar, ¿no? Se opera bastante bien. ¿Por qué? Porque tú en la cirugía abierta ves directamente con tu ojo. En la cirugía laparoscópica está magnificado. Tienes una pantalla en que la vesícula, que es aproximadamente de 3 por 7 centímetros, lo ves. Un zoom, lo ves grande, dibujadito, ves todas las estructuras. Te permite hacer una cirugía más delicada, mucho mejor planeada. Estética también. Estéticamente también. también. El corte, ¿verdad? El corte, ese famoso corte, yo creo que hay señoritas que están viendo en este momento, yo no quiero tener tremendo corte, cicatriz, entonces... En realidad sí. Las incisiones son pequeñas, ¿verdad? ¿Cuántas incisiones se hacen en la cirugía laparoscópica? 4 incisiones, ¿no? En la cirugía abierta es una incisión de aproximadamente 12 centímetros en el reborde costal derecho, debajo de las costillas. Debajo de la costilla, la parte de forma derecha. oblicua. Así es. ¿No? Y en la cirugía laparoscópica son 4 incisiones de aproximadamente de entre medio a 1 centímetro, nada más. Eso ayuda a que mejoría en el dolor posoperatorio, el paciente puede volver a sus quehaceres más rápido, menos tiempo de hospitalización. Entonces... menos riesgo de infecciones de herida también. También menos riesgo de poder hacer una eventración posteriormente. Perfecto. Doctor, ¿lo puedo interrumpir ahí un ratito? Claro que no sí. Solamente para... Y estas cirugías laparoscópicas que empiezan indicadas y después terminan convirtiéndose en la cirugía, ¿cuáles serían las causas de eso? Muy buena pregunta. ¿Cuándo se convierte? Cuando se presenta alguna causa que te impida seguir la cirugía laparoscópica. De repente, algún tipo de sangrado, una hemorragia intraoperatoria, o que pacientes que han sido operados múltiples veces, por dentro los órganos se pegan, ¿no? Y muchas veces las adherencias no te dejan ver la vesícula. Por ejemplo, tú ingresas, la cámara ingresa por el ombligo. Ponemos un trocar de 10. Ingresa la cámara y tú ves que toda esa parte de la vesícula está bloqueada y que no hay cómo seguir. Entonces, en ese caso, es convertir. Cuando tienes algún problema de vía biliar o que está muy pegado o que está... ¿Por qué? Porque la disección, recordemos, la cirugía laparoscópica es a través de pinzas largas y son un poco más duras. No es como el dedo. En cambio, cuando tú entras a cirugía abierta, puedes usar tu dedo para disecar. Haces una disección Roma para poder separar. Entonces, hay ventajas también, pero son indicadas. Por ejemplo, o que encuentres las estructuras muy pegadas, que haya un sangrado profuso, ¿no? Esas son las indicaciones más frecuentes para convertir una cirugía. Así es. ¿No? O mucho tiempo también. Usted sabe que nosotros... utilizamos CO2 para insuflar la cavidad, ¿no? Entonces, no podemos tener al paciente mucho tiempo con el gas en el abdomen. Entonces, si ya la cirugía está demorando más de lo planeado y ves que no puedes avanzar por alguna causa, entonces tienes que plantearte poder convertir tu cirugía por beneficio del paciente. Perfecto. Bueno, brevemente, doctor, entonces podemos decir de que nosotros con muy buena fe entramos a una laparoscópica y puede terminar en una convencional o cirugía abierta. Claro, ¿verdad? Eso dentro del consentimiento informado al paciente siempre se le tiene que informar, siempre se le tiene que decir. Y eso usted tiene que también pedir toda esa información. Por eso es este espacio de este programa médico-paciente donde nosotros nos explayamos y darle esa información que muchas veces queda en el tintero, en el consultorio. Ahí estamos con el doctor Bruno Munive y el doctor Octavio Cubas y vamos a continuar entonces. Doctor, algo breve antes de poder continuar con el siguiente tema. Usted mencionó el tema de menores complicaciones postquirúrgicas en el caso de la cirugía laparoscópica y es el caso de las eventraciones. ¿Qué son las eventraciones, doctor Bruno? Las eventraciones, o también llamadas hernias incisionales,
es la protrusión pues, de un saco peritoneal que tiene un contenido a través de orificios que anteriormente ya han sido operados. O sea, a través de una cicatriz operatoria es como si saliera una hernia, pero en un lugar donde ya hay una herida quirúrgica. Donde está la cicatriz de la operación, digamos. Exactamente. Así. Entonces, esa es una eventración. ¿Y cuáles son los factores, las causas que más comúnmente causan las eventraciones? Bueno, las eventraciones comúnmente es frecuente, sobre todo en pacientes con cirugía abierta que es amplia y que el paciente, por ejemplo, sea obeso, que sea usuario de corticoides. La edad, por ejemplo, ¿influye la edad? Claro, a edades avanzadas los tejidos son más lábiles, más frágiles, ¿no? Entonces, tenemos la obesidad, tenemos las edades, tenemos el uso de corticoides prolongado, tenemos malnutrición. Si de repente el paciente ingresó de emergencia Perfecto. y después tienes la albúmina muy baja, tú sabes que ese tejido no va a cerrar bien, probablemente en algún momento haga su eventración. Doctor Octavio, ¿qué cuidados debe tener? ¿Qué recomendaciones se le da mayormente a un paciente que ha tenido una cirugía abierta? Por ejemplo, alguien tal vez ahí en las redes está diciendo, yo me operé ayer del apéndice y ya me dieron de alta, me hicieron una cirugía laparoscópica. ¿Qué cuidados deben tener? Porque estamos escuchando que hay complicaciones luego de las operaciones, si no hay un adecuado cuidado después de esta cirugía. Sí, primero tenemos que asumir que la cirugía ha sido exitosa porque el paciente sale de sala de operaciones, pasa a recuperación y de ahí pasa a una sala de hospitalización común. Lo primero que va a tener el paciente es dolor, ¿no? Que va a ser siendo manejado con analgésicos adecuados y dependiendo del tipo de cirugía. Por ejemplo, una cirugía de apéndice que también se hace por medio laparoscópico es una cirugía que tiende a ser muy limpia, si no ha habido complicaciones, también son cirugías que se pueden empezar en laparoscopio y que terminan convirtiéndose. Entonces, si la cirugía ha sido muy limpia, todo debe ir bien. Los orificios de la cirugía laparoscópica no son sometidos a mucha presión porque son muy pequeñitos, ¿no? Como lo menciona el doctor, básicamente lo más importante son los pacientes que llevan cirugías con grandes incisiones y la edad a la cual se realiza. Lo otro es la condición del paciente a la hora de ingresar. Y tenemos no solamente malnutrición, que están los dos polos, tanto la desnutrición como la obesidad mórbida son factores de riesgo desde el punto de vista nutricional, y lo otro es la falta de ejercicio físico. Y eso da una debilidad de las paredes musculares que nos mantiene al abdomen principalmente, que es donde se presentan las eventraciones, que es donde mantienen los órganos en su lugar. La tensión muscular nos permite, incluso evita que se acumule mucha grasa, ¿no? Vamos a ver varias personas que a lo mejor son delgaditos y por una tendencia familiar tienen un abdomen muy prominente, son barrigoncitos. Y dicen, qué buena pipa, le dicen, ¿no? Así es. Pero y le agarran el rollo y tienen poco rollo. No tienen mucho rollo, pero tienen un gran acúmulo de grasa interna. Entonces eso genera una presión sobre la pared abdominal. Y si ha habido una cirugía donde hay una incisión grande, esta puede en el tiempo abrirse y dejar pasar por ahí lo que menciona el doctor, que es la capa que recubre los intestinos, ¿no? Que es como una membranita y sale todo y es una eventración. Doctor, paciente de 53 años, post-colecistectomizado, refiere que fue dado de alta el día de ayer. Ya está en su día postoperatorio número 4. Él refiere... Laparoscópica. No, cirugía... convencional abierta. Convencional. Entonces, salió muy bien, pero él refiere que ya pasaron 2 semanas y ahora camina 1 cuadra, 2 cuadras y refiere que se cansa, se agota. Entonces, afecta el sistema respiratorio si es que ha tenido una cirugía, por ejemplo, abdominal. ¿Y qué cuidado se debe tener en cuanto al tema respiratorio? ¿El sistema respiratorio afecta o no puede afectar una cirugía abdominal el sistema respiratorio? Es sumamente importante porque estos pacientes que son programados para cirugías grandes, donde lo que llamamos cirugías altas, abdominales altas, van a comprometer la parte inferior del tórax, donde está el músculo
diafragma, que es el músculo inspiratorio principal. Entonces, estos pacientes antes de la cirugía, incluso la de emergencia, sobrellevan una evaluación neumológica especial que se llama riesgo neumológico, donde nosotros colocamos, después de haber evaluado al paciente, colocamos la posibilidad de que este paciente haga no solamente falta de aire en el postoperatorio, sino durante la cirugía y en el periodo de recuperación después de hacerla inmediatamente. Entonces, consideramos muchas cosas en esa evaluación. Por ejemplo, lo que mencionábamos, la obesidad, la costumbre de fumar, las enfermedades respiratorias previas, como el asma, por ejemplo, los pacientes que han tenido cirugías de pulmón, los pacientes que han tenido neumonías a repetición y tienen cicatrices por esa neumonía, los pacientes que han tenido tuberculosis previamente y tienen cicatrices, todos estos pacientes tienen un determinado riesgo de hacer complicaciones respiratorias por cualquier cirugía abdominal alta. Pero si hablamos específicamente de una colecistectomía, donde se ha tenido mucho tiempo en sala de operaciones y el diafragma queda lastimado, probablemente es un caso de una disquinesia o una aquinesia del diafragma. ¿Qué cosa significa? Que se mueve poco. Entonces el paciente no puede inspirar bien y empieza a usar los músculos del tórax que no son el diafragma. Perfecto. Si usted está presentando algún tipo de estas molestias, acuda a su médico. No se quede en casa, acuda a la consulta y a sus controles, que son muy importantes los controles postquirúrgicos, doctor, porque a veces van a la cirugía y después a veces tienen problemas. Yo sé que muchos de ellos tienen a veces problemas por la alta demanda, especialmente en el contexto de la pandemia. Ahora, qué difícil es a veces encontrar citas para las especialidades. Entonces, pero es necesario, ¿verdad, doctor? Consultas después de haber sido dado de alta de la cirugía, doctor. Finalmente, ¿qué otras recomendaciones puede darle a todos los televidentes, a toda la audiencia en relación a los cuidados post-cirugía? Los cuidados postquirúrgicos es, pues, tener una buena analgesia, porque eso le va a permitir deambular, respirar mejor, ¿no? Una buena analgesia. En caso lo requiera, según la evaluación del cirujano, pues si va a requerir antibióticos o si el paciente pues, tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? Que esté controlada, darle la medicación, que continúe su medicación que está tomando. Lo otro es, el paciente posoperado tiene que irse comiendo, no se puede ir si es que no se ha dado tolerancia oral y ya esté comiendo. Hace tolerancia oral, dieta con líquidos y después ya le damos una dieta blanda, ¿no? Y tenemos que estar seguros que el paciente puede comer para que recién se pueda ir a la casa. Los cuidados, aparte de eso, es mantener la herida limpia todos los días. Deambular es muy importante. O sea, si hay que hacer su higiene. Sí, y tiene que caminar. Se ha visto que los pacientes que posteriormente a la cirugía, digamos, a 12 horas después, están caminando, mejoran mucho más, tanto en la parte ventilatoria como en la parte del dolor. Digestiva también, rápido, ¿verdad? Sí. Evita el estreñimiento, producto de estar postrado. Evitar el estreñimiento. Y los famosos cólicos de gases después de haber sido operado, ¿verdad, doctor? También, ¿no? Entonces, el manejo en casa, manejo de la herida, mantenerla limpia, deambular, la dieta adecuada, pues que le haya dicho su médico, dependiendo de qué lo hayan operado, y siempre, pues, ante cualquier duda, comunicarse con su cirujano. ¿Y el retiro de puntos, doctor? El famoso retiro de puntos. El retiro de puntos se debe hacer a los 7 días. De 7 a 10 días está bien. Ahora va a depender también de con qué material lo hayan suturado, ¿no? Si es con nylon, pues 7 a 10 días. Promedio, hay algunos hilos que no necesitan realmente, ¿no? Se absorben. Se ¿verdad? Reabsorben y no necesitan sacarse. Perfecto. Muy bien. Bueno, doctor Octavio, doctor Bruno, hemos llegado a la parte de preguntas y respuestas. Como decíamos, este espacio en la televisión y también a través de las redes es un espacio donde tienen tribuna, tienen voz los pacientes. Y ahora los pacientes preguntan. Nuestro segmento preguntas y respuestas. Empezamos con el doctor Octavio. En pantalla tenemos 4 preguntas, doctor, de mi lado derecho a izquierda. Tenemos la pregunta 1, 2, 3 y 4. Doctor Octavio,
elija una de las preguntas, por favor, para responderlas. Correcto, correcto. ¿Cuál es? La 3. La 3, muy bien. ¿Realmente las terapias de rehabilitación son buenas para nuestra salud? Y estamos hablando del tema, entiendo yo, cuando hay procesos quirúrgicos respiratorios, cuando hay cirugías, en sí, en ese contexto. Ya, la terapia respiratoria es sumamente importante y además se ha puesto en boga por la pandemia, ¿no? Se le da muchísima importancia ahora porque durante la pandemia ha habido un compromiso respiratorio que no solamente ha comprometido el parénquima pulmonar, o sea, el pulmón mismo, sino además la fuerza de los músculos con los cuales la persona respira. La persona ha sido muy exigida a respirar, ¿no? Con mucha energía durante mucho tiempo en forma sostenida. Entonces estos pacientes han presentado debilidad respiratoria, debilidad de los músculos respiratorios. Ahora, la terapia respiratoria está dirigida básicamente al fortalecimiento de estos músculos y a una cadencia de respiración que el terapista se le enseña al paciente con la finalidad de que este movimiento del tórax permita expulsar secreciones si hay en los bronquios o ventilar, que significa meter una cantidad adecuada de aire que nos permita respirar con tranquilidad y generemos una buena oxigenación. Recordemos que la pandemia del COVID ha comprometido el pulmón y las personas que pasan COVID quedan con disminución del pulmón, de la cantidad de pulmón. Entonces, tratamos con la terapia respiratoria, que está totalmente indicada, recuperar esta parte de pulmón. Para lo que es la parte quirúrgica, que nosotros también la vemos por lo que hacemos trasplante de pulmón, el paciente es preparado para esta cirugía. Los pacientes que van a ser trasplantados de pulmón llevan terapia respiratoria con la finalidad de fortalecer lo que se llama la cintura escapular. Antes de la cirugía. Antes de la cirugía, ¿no? Entonces, durante el tiempo en lista de espera, el paciente es fortalecido en su musculatura de la cintura escapular con la finalidad de que ayude al diafragma, porque el diafragma va a ser lastimado, porque la cirugía es una cirugía bastante grande, y el paciente posteriormente al acto operatorio también en su rehabilitación también lleva terapia respiratoria, que es el fortalecimiento Perfecto. y el manejo de las respiraciones cada una. Perfecto. Doctor Bruno, también hay cirugías en las cuales, digamos, hay músculos comprometidos y se tiene que hacer la exéresis y la extirpación, amputación de miembros, y también va a ser necesario también la terapia. En estos casos también será importante la terapia. Claro que sí, claro que sí. La idea es devolverle el funcionamiento normal al órgano o al miembro afectado, ¿no? A veces por ausencia de miembro, fortalecer el miembro que queda todavía, porque ahora va a tener mayor carga y trabajo. Mayor carga, mayor trabajo. Así es. Entonces, la terapia comúnmente antes no le prestábamos tanta atención, pero hemos visto con resultados, hemos visto los estudios que nos ayudan mucho, tanto en la parte quirúrgica como clínica. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta con el doctor Bruno Munive. Doctor, por favor, tenemos todavía la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 4. 1, 2 y 4. ¿Cuál de ellas elige? La pregunta 1. 1, perfecto. Las operaciones para el sobrepeso, sobre todo la bariátrica, o qué sería recomendable para cuando hay sobrepeso y no puedes controlar ya tu apetito o cosas así. Tal vez no será la parte estética un poco su especialidad, pero un poco nos podría comentar qué tan útil es la cirugía bariátrica y qué alternativas hay cuando hay el tema de obesidad mórbida, etcétera. Claro, la cirugía bariátrica es más que estética, es una parte de salud. Son muchas veces personas que ya intentaron por diferentes medios bajar de peso y no lo han logrado. Perfecto. No han podido o controlar su ansiedad, ¿no? O diferentes causas que tengan de repente genéticas, ¿no? Aunado a eso, pues la obesidad también va de la mano con la diabetes, ¿no? La cirugía bariátrica es una muy buena solución para los pacientes obesos, ¿no? Y con sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿está dentro de las opciones de obesidades mórbidas? Obesidades donde la condición de obesidad está trayendo, digamos, complicaciones y lo predispone, por ejemplo, a complicaciones... Lo que pasa es que por el tipo de
de comida que ahora se ingiere, ahora las personas han aumentado mucho más de peso, la comida rápida, la comida chatarra, ¿no? Y también, pues, en el Perú comemos bastante carbohidrato, nuestra dieta es muy rica en carbohidrato, por lo cual nosotros en su mayoría, yo también estoy dentro de eso, somos un poco gorditos. Entonces, Hay ropa tendida, hay ropa tendida. entonces, la cirugía bariátrica es muy buena, no Espacio. solamente que ese paciente va a bajar de peso, sino también en pacientes con diabetes se ha habido regresión de la enfermedad, Perfecto. porque va a salir un pedazo y va a quedar solamente un pedazo pequeño de ¿cómo se llama? De estómago. Entonces eso con poca comida se va a saciar, Perfecto. ¿no? Pero hay que tener cuidado en eso, Charles, porque tiene que ser con un profesional que realmente las haga bien. Porque eso ha habido también problemas de que, no, pero ahí me cobran más, ahí me cobran menos, no, ahí me cobran 500 soles menos. La salud no es como ir al mercado. El profesional cobra Así porque es. sabe y le ha costado años aprender eso, ha tenido que viajar, informarse, Muy aprender bien. y le cuesta. Doctor Sí. Octavio, su comentario. Ese paciente Sí, que sí. viene, doctor... No paso por la puerta, no paso por la puerta. Exacto. Ese paciente que ya Sí, uno no sabe qué darle ya para que baje la glucosa, No, para que se controle la importante, presión. yo creo que lo importante es observar primero el diagnóstico al cual está dirigido, ¿no? El diagnóstico es obesidad mórbida y la obesidad mórbida es el sobrepeso que nos lleva a tener enfermedades. Estamos hablando... Perdone, doctor, ¿cuándo decimos que alguien tiene obesidad mórbida? Ya, cuando tenemos un peso normal, la relación entre nuestra estatura y nuestro peso debe dar un índice de 25 y alrededor de 25. Eso es una persona que está en su peso y es de acuerdo a su talla. No hay leves diferencias entre hombre y mujer y entre razas también. Pero básicamente es eso, 25. Cuando llegamos a 30 ya estamos hablando de obesidad y cuando pasamos de 35 estamos hablando de obesidad mórbida. Perfecto. Significa que una persona puede estar pesando 100 kilos, que a lo mejor para alguien de 1,90 m no es mucho, pero la señora talla 1,40 m, ¿no? Ok. Entonces, esa relación es el primer diagnóstico, obesidad mórbida. Puede que en ese momento no tengamos ninguna enfermedad florida porque es muy joven. Tenemos ahora, como lo menciona el doctor Bruno, tenemos mucha gente joven que tiene muy mala costumbre para comer, muy malos hábitos alimenticios, entonces empieza a comer en gran cantidad y mala comida. Pero solamente para mencionarlo, que nuestro estómago se distiende para mandar el mensaje de que estamos llenos 15 minutos después de que se ha estirado. Entonces, si nosotros comemos hasta sentirnos llenos, hace 15 minutos que nuestro estómago ya se llenó y lo seguimos llenando. Entonces, la siguiente comida, el estómago está más grande y más grande y más, hasta que está Sí. inmenso. Sí. Entonces, la persona siempre tiene hambre porque tiene el estómago vacío. Entonces, ahora, el enfoque que se le debe dar es un enfoque multidisciplinario, porque no solamente va a tener la diabetes, como lo ha mencionado el doctor, sino tenemos hasta problemas osteomusculares. Las rodillas están hechas para cargar determinado peso. Por eso van a ver que las personas con obesidad mórbida tienen las rodillas pegadas. Se les junta, se les dobla las piernas, tienen las rodillas pegaditas. ¿Por qué? Porque están evitando caerse. El geno valgo. Exacto. El geno valgo. Entonces empiezan a alterar no solamente las rodillas, sino la cadera, la columna, la posición de la columna, empiezan con dolores musculares persistentes. La diabetes es lo más grave y es lo más frecuente además. Y eso le ha dado el nombre de cirugía metabólica a la cirugía bariátrica, ¿no? Porque da la posibilidad de controlar algo incontrolable. Pero este paciente realmente debe pasar por una evaluación multidisciplinaria para que la cirugía esté totalmente indicada. En este caso debo acotar que hay personas que tienen problemas de salud mental que las llevan a estar en obesidad mórbida. Y por más que las operamos, el problema persiste. Entonces hay que identificarlo antes de. Antes de. Perfecto. Entonces el manejo es multidisciplinario y bueno, a cuidarse también en cuanto a sus estilos de vida
saludable y alimentación. Solamente para hacer Sí. He escuchado ahora que todas las chicas que tienen sobrepeso quieren ir a una cirugía bariátrica. Cuidado con eso. Tengan sí, cuidado. tiene sus indicaciones. La cirugía bariátrica no va a reemplazar a la fuerza de voluntad. Así es, perfecto. Muy Cierto. Sí, muy bien. Doctor Octavio, tenemos la pregunta número 2 y la pregunta número 4. La 4, perfecto. ¿Qué cuidados pudiera tener yo saliendo de cirugía? Los cuidados, un poco recapitulando todo, resumiendo un poco los cuidados saliendo de una cirugía. Bueno, si estamos hablando de una cirugía, de acuerdo al tema de vesícula o de ventración, es no desarrollar actividades de fuerza, porque si bien es cierto, los analgésicos van a controlar el dolor, pero esa cicatriz tiene una sutura y tenemos que asumir que los tejidos demoran aproximadamente 90 días, ¿no? En 90 días en completarse una cicatrización. Perfecto. Entonces debemos tratar de evitar los esfuerzos. Hay mucha gente que sale de alta, a la semana se siente bien, sigue consumiendo analgésicos y empieza a hacer actividad fuerte, que es su trabajo habitual, pues, ¿no? Tienen que trabajar. Perfecto, sí, justamente muchas veces se guían del hecho de que cicatriza la piel y como ven ya aparentemente seca la herida, comienzan nuevamente a salir, hacen deporte y todo, pero hay varias capas, ¿no? Y el músculo, por ejemplo, la capa muscular demora meses para poder regenerarse o cicatrizar. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta, doctor Bruno Munive, la pregunta número 2. ¿Cuáles son los riesgos de una cirugía facial? ¿Cuáles son los riesgos de una cirugía en el rostro, en la cara? ¿No? ¿Es mayor el riesgo en comparación de otro tipo de cirugías? Los riesgos mayor en cirugía facial son estéticos, ¿no? Son estéticos, lastimar músculos, nervios que son importantes, ¿no? Puede quedar alguna parálisis, desigualdad, alguna deformidad también. Esos son los riesgos, digamos, no son tan riesgosos como operar órganos abdominales, órganos torácicos, que pues el riesgo de muerte es muy elevado. Hay especialistas, ¿verdad, doctor? En cada, hay subespecialidades inclusive. Pero en cirugía, digamos, estética, plástica, Claro. pues lo mejor que yo puedo recomendar a los pacientes es que certifiquen bien quién los va a operar. Que vean el colegio médico, el especialista, cuántas cirugías ha hecho, qué bagaje tiene el profesional, porque de eso va a depender bastante cómo va a quedar ese paciente. Toda cirugía tiene un riesgo. Todas las cirugías, hasta la más pequeña, tiene riesgos. Por eso, antes de eso, tenemos que hacer después pruebas, exámenes preoperatorios, riesgo quirúrgico. Claro. Porque siempre que un paciente entra a sala, por más pequeña que sea la cirugía, hay un riesgo. Así es. ¿No? Y eso hay que tomarlo en serio. Bueno, doctor, entonces entendemos, por tanto, según lo que nos ha dicho, de que la cirugía facial es como cualquier otra cirugía, pero que en todo caso siempre en todo caso, pues se debe acudir a un establecimiento y un lugar de confianza donde haya profesionales capacitados. Muy bien. Bueno, sí, claro que sí. Claro que sí, doctor. Solamente para tomar su comentario, porque sí hay especialistas que son los maxilofaciales, o sea, haciendo la separación con los estéticos, ¿no? Porque a lo mejor uno va para que le suban la ceja, para que le bajen, ¿no? Pero hay otros que han tenido accidentes y requieren una cirugía de reconstrucción facial porque han tenido fracturas del maxilar, del órbita, del arco del superciliar, del hueso que rodea el ojo. Entonces, estas cirugías tienen un riesgo que son primero la infección. Si estos sitios en la cabeza se infectan, tienen la posibilidad de que esta infección migre hacia el cerebro. Entonces son cirugías que sí deben ser adecuadamente bien realizadas, obviamente por especialistas, pero después de eso hay que evitar por todos los medios una infección. Si hay algún signo de inflamación en la cirugía posterior, tiene que ser inmediatamente evaluado por el médico tratante y para otro, en todo caso, un médico especialista en infecciones con la finalidad de prevenir este tipo de riesgos que sí pueden ser graves. No sé si en algún momento lo escucharon, el triángulo de la muerte, decían, ¿no? Esa es la parte, en todo caso, nasogeniana, la parte
rostro siempre decían que, como usted dice, no puede traer en todo caso este tipo de complicaciones, infecciones, son parte también de las complicaciones postquirúrgicas. Y bueno, vamos a llegar, bueno, hemos llegado ya a la parte final de este programa. Agradecemos nuevamente al doctor Bruno Munive, al doctor Octavio Cubas. Muchas gracias, doctores, por habernos visitado el día de hoy y haber compartido con nosotros y también la audiencia toda su experiencia y conocimiento. Y bueno, entendemos entonces de que la litiasis vesicular es un cuadro, digamos, común, un tratamiento que en todo caso es muy conocido y también en todo caso se requiere acudir a un consultorio de cirugía general previamente con el diagnóstico ecográfico, ¿no? Y ya hemos visto la clínica, el dolor y también todas las complicaciones que incluyen pancreatitis, ¿no? Entonces no hay que tomar en poco esos cólicos, especialmente si usted está con dolor abdominal. También hemos hablado un poco de los cuidados postquirúrgicos, hemos hablado de las eventraciones, cuando no hay un debido cuidado postquirúrgico paciente, entonces aparecen, como bien lo han dicho los doctores, las eventraciones, incluyendo inclusive las infecciones de herida cuando no hay el debido cuidado. Y queremos finalmente, entonces, bueno, en este día vamos a ya dar por concluido este programa. No deje usted entonces de poder compartir con todos sus contactos ahí en las redes sociales. No olvide de compartir este programa que sabemos será de bendición para todos aquellos que tal vez no tenían ni idea de este tema. Así que nuevamente damos las gracias a los profesionales, a los especialistas, el doctor Bruno Munive y también el doctor Octavio Cubas por su visita. Sintonícenos, siga sintonizándonos, dele like, comparta y también no olvide siempre reportarnos de dónde usted está en sintonía y enviarnos sus consultas, sus preguntas. Que Dios le bendiga. Será hasta un próximo programa de Médico Paciente. Soy el doctor Charles Zapata. Dios les bendiga.